reunidos con un mismo propósito. Esdras capítulo 3. Dice el versículo 1. En el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus poblaciones, y subrayé el final de la oración, se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. ¿Cuán importante es que la iglesia se reúna con un mismo propósito? Cierto es que se puede estar en cuerpo presente en una reunión, pero tal vez realmente no estar presente. Cierto es también que realmente se reúnen quienes no son indiferentes al propósito de la reunión. La reunión con los padres de familia ya había iniciado y ya yo estoy compartiendo a partir de un texto de Lucas. Esta madre llegó tarde y a los pocos minutos de estar escuchándome me interrumpió para objetar acerca del propósito para la cual le solicitaron estar en dicha reunión de padres. Yo sencillamente la remití a la docente responsable de la reunión, que en cuyo caso me invitó a exponer. La madre se levantó y se retiró. ¿Cuál fue el propósito de la reunión de aquellos en Jerusalén? Dice el versículo 2. Entonces Yeshua, hijo de Josadac, con sus parientes que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus parientes, empezaron a construir el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos. Y observe cómo termina la oración, y lo subrayé también. Según lo estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios. A esta altura del testimonio de Esdras, vuelve a hacer referencia a la ley en el versículo 4. Y esto nos indica importancia. Mira el verso 4. Luego, según lo estipulado en la ley, por segunda vez, celebraron la fiesta de las enramadas, ofreciendo el número de holocaustos prescritos para cada día. La atención, por supuesto, que se dirige al fundamento de la reunión. Es decir, según lo estipulado en la ley, como lo subraya en el versículo 2 y lo vuelve a repetir en el versículo 4. En aquel momento, para ofrecer holocaustos y celebrar la fiesta de las enramadas y ofreciendo el número de holocaustos prescrito para cada día. Y esto es sostenido también según lo que leemos en el versículo 3. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio. Y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Todo esto en respuesta a recuperar lo que ellos conocían que era del agrado de Dios. Solo una muestra y evidencia bíblica y referencia para esto que ocurrió en este momento según el libro de Esdras, Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29, versículo 38 al 43. Te doy los segundos para que lo ubiques. Éxodo es el segundo libro de nuestra Biblia. Y ahí a la altura del capítulo 29, verso 38 al 43, dice así: todos los días ofrecerás sobre el altar 2 corderos de un año. Al despuntar el día ofrecerás uno de ellos y al caer la tarde el otro. Con el primer cordero ofrecerás como ofrenda de libación 2 kilos de harina mezclada con 1 litro de aceite de oliva y 1 litro de vino. El otro cordero lo sacrificarás al caer la tarde, como ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor, junto con una ofrenda de libación como la presentada en la mañana.
Verso 42. Las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al Señor. Lo harán en la entrada de la tienda y escuche, si no subraya, de reunión, donde yo me reuniré contigo y te hablaré, y donde también me reuniré con los israelitas. Mi gloriosa presencia santificará ese lugar. Para Dios, nuestro Dios, fue y es importante la reunión. Y con un mismo propósito, por cierto. Y fue tal el esfuerzo del pueblo de Israel que incluso en los días de Jesús aún lo hacían. Y ahí pueden leer Lucas, Hechos, para empaparse de lo que estoy haciendo mención. La reunión es expresión de identidad. Y la identidad es forjada vez tras vez en cada reunión. Observa el testimonio final de la escena, versículo 12. Estoy en Esdras 3, versículo 12. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría. Es el nexo histórico, es la identidad forjada y que por supuesto después de años y años se hace más fuerte, se hace más convincente. Los pibeños nos reunimos en torno al testimonio de Jesús, el Cristo, quien ofreció su cuerpo en sacrificio para la salvación del mundo. Nos reunimos quienes lo creemos y en consecuencia lo celebramos. Y esto forja nuestra nueva identidad en Cristo. Ya no tenemos que acudir al templo de Jerusalén, ni sacrificar ningún cordero por la mañana y por la tarde. Pero sí, al parecer, tenemos que darle continuidad al valor de la reunión con un mismo propósito. Es lo que aprende alguien quien se une a Cristo y se reúne junto a otros y se identifican como una iglesia local. Y justamente en tiempos actuales lo expresamos de la manera como lo estamos expresando desde las 10 de la mañana que inició nuestra reunión hoy. Es lo que aprenden los hijos, incluso los nietos, que tras escuchar y ver el mensaje de salvación en nosotros, los adultos, y no porque algunos jóvenes reunidos en torno al testimonio de Jesús, en un momento de su despertar personal, deciden creer y empiezan a sumar para el mismo propósito. Lo cual tengo que subrayar, es una decisión personal. Por esto nosotros no bautizamos infantes, ni apuntamos en la repetición de una oración dicha en la infancia. Evangelizamos, exponemos, educamos con la expectativa de que al dejar atrás la infancia, reconozcan rendirse, amar y servir a Jesucristo por quien es Él y lo que hizo por nosotros, según el testimonio de las Escrituras. Conscientes hoy de que la fe que profesamos no es hereditaria. Es una, repito, decisión personal e individual. No puedes obligar a tus hijos a creer ni a nadie más.
Nadie puede decidir por ti. No puedes decidir por nadie más. Y cuando los pequeños de la casa empiezan a dejar de serlo y la libertad natural los expone en un momento a otras realidades o confesiones, serán presionados y tendrán que aceptar o no aceptar cruzar por la puerta del arrepentimiento y abrazar la salvación del verdadero Dios en Cristo Jesús. Y en ese momento, por fe y gracia, sus nombres son escritos en el libro del Cordero, el libro de la vida. ¿Qué hacemos mientras nosotros, quienes nos reunimos, asumimos el compromiso ante Jesucristo de instruirlos, por supuesto, para que sean salvos también, para que sean salvados también? Sin dudar, nuestro Dios no quiere que perdamos la siguiente generación, pero no hay garantía al respecto. Observa la mención de los personajes del verso 2 y que repite en el versículo 8. Vuelvo a leer el verso 2. Yeshua, hijo de Josadac. Préstale atención, subráyalo, con sus parientes que eran sacerdotes. Y Zorobabel, hijo de Salatiel. Préstale atención, con sus parientes empezaron a construir el altar del Dios de Israel. Y fíjate, lo repite una vez más en el verso 8. Zorobabel, hijo de Salatiel, ahora de manera invertida, y Jesúa, hijo de Josadac, junto con el resto de sus parientes que eran sacerdotes y con los levitas y con todo lo que habían regresado del cautiverio, comenzaron la reconstrucción del templo en el mes segundo del segundo año de haber llegado a Jerusalén. Tenemos un testimonio de Esdras de 7 capítulos, pero por lo que vemos aquí pasaron años. Y requerimos de años para crecer. Pero resultado de una decisión en un momento a otro por cruzar la puerta que es Jesucristo. Zorobabel era heredero del trono davídico. Él era heredero del trono de Judá. Fue nieto del rey Joaquín. Mientras que Jesúa fue el sumo sacerdote que inició ese periodo. De hecho, el abuelo de Yeshua había sido ejecutado por Nabucodonosor cuando Jerusalén cayó en manos de los babilonios, par de años atrás. Es interesante que el abuelo de Zorobabel, según Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 9, hizo lo que ofende ante el Señor, tal como lo había hecho su padre. Zorobabel tuvo la libertad de elegir, sin importar el testimonio del abuelo y de su tatarabuelo. Incluso la del pueblo que murió en cautiverio, como fue el abuelo de Yeshua. Y es a lo que nos exponemos cuando la iglesia reunida, cuando la iglesia se reúne con un mismo propósito. Nos exponemos para afirmar lo siguiente, que justamente hay oportunidad de cambiar la historia y de tomar un camino distinto de nuestros antepasados. Y heredar justamente memorias que indican el camino que lleva a la vida. Con perseverancia, con humildad, con convicción.
Y tengo que afirmar lo siguiente a esta altura. Como quien dice, abriendo paréntesis o poniéndolo entre comillas, el concepto de la reunión virtual no es el concepto de iglesia en casa conforme al testimonio del Nuevo Testamento. Y me sumé y le dije amén a la oración que presidió en la introducción Yarelis. Gracias a Dios que nos permite Dios reunirnos un día como hoy. Agradecidos con esta plataforma y esta modalidad. Pero por mucho que se promueva así en las redes sociales, esto no es iglesia en casa. Y temo a lo perjudicial de dicho concepto en la formación de identidad cristiana si esto se presenta como cierto. La pandemia no ha hecho sino exponer la verdad acerca de sobre qué no pocos tienen forjada su identidad. Desde el paradigma templocéntrico, como una clara indiferencia por el otro extremo a una reunión de la iglesia, reduciendo la adoración al culto dominical y en la ausencia entonces de ello, de vínculos con otros, lamentablemente, no ha pasado mucho en estos 8 meses en relación a los propósitos del Señor y su iglesia en algunos de quienes se identifican con Cristo o incluso con PIBA o cualquier otra iglesia local. Nuestra oración tiene que ser mucho más que volver a reunirnos, por ejemplo, en el salón multiusos, como el de aprender a cómo responder a lo que se avecina con el nuevo orden, tanto en el norte y el sur de América. Y que tenemos prueba o somos testigos de lo que ya ha ocurrido, incluso antes de la pandemia, al otro lado del océano. El testimonio de Esdras sigue siendo veraz. Y a esta altura del registro, destaca 2 asuntos concernientes a la reunión de la iglesia local. Por un lado, la organización. Y por el otro lado, la adoración. En cuanto a la organización, leamos los versos 7 y 8. Luego dieron dinero a los albañiles y carpinteros. A los de Sidón y Tiro les dieron comida, bebida y aceite para que por mar llevaran madera de cedro desde el Líbano hasta Jope, conforme a la autorización que había dado Ciro, rey de Persia. Versículo 8. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, junto con el resto de sus parientes, que eran sacerdotes, y que los levitas, y con los levitas, y con todos los que habían regresado del cautiverio, comenzaron la reconstrucción del templo en el mes segundo del segundo año de haber llegado a Jerusalén. A los levitas mayores de 20 años les encomendaron la tarea de supervisar las obras del templo del Señor. Entendamos la relación entre la organización y la reunión. Y que justamente orábamos hace unos minutos antes de la exposición por la iniciativa Gracia en Navidad. No es gracias a la Navidad, es gracia en Navidad. Y allí quien cerró la oración grupal sin darse cuenta, acentuaba y afirmaba, agradecida con Dios y pidiendo sabiduría por quienes están organizándolo. Entendamos la relación, porque no solamente es para esto al final del año.
La iglesia no está llamada a hacer cultos, sino a ser discípulos. Mateo 28. Entre todas las naciones. Y es el testimonio desde el capítulo 1 hasta el cierre del libro, del testimonio de Mateo. Los discípulos nos reunimos. La reunión no es el fin último, es el medio para construir para Dios. Y sobre este concepto hay que reconocer que tenemos que estar organizados. Hay quienes administran y supervisan. Es lo que leemos aquí en estos versos 7 y 8. Ya no para construir un templo, sino para construir nuevos templos, discípulos de Jesucristo, comprometidos con la construcción del reino de Dios aquí y hasta cuando Él vuelva. Y tengo que decir que seguirá habiendo lamentación mientras nos permitamos distraer y poner el propósito del Señor en segundo, en tercer lugar o cuando haya el tiempo. ¿Cuánto nos distanciamos de sus propósitos cuando incluso lo justificamos como responsabilidad ante el trabajo, los estudios, incluso la familia? Y quedamos honrando a otro Dios minúscula que no es quien nos salvó y nos volvemos esclavos del trabajo, las finanzas, la superación personal, menoscabando así el evangelio de Cristo Jesús. Recuerda la parábola del sembrador, según Mateo 13, 18 al 23. Lectura obligatoria para después. Pero que el Señor te encuentre, que el Señor encuentre en ti terreno fértil para su semilla o para echar cimiento y así edificar una iglesia nueva. Pero un texto que sí quiero leer, vinculante aquí, y que sirve para conectar el asunto de la organización y la adoración en el Nuevo Testamento a la reunión de la iglesia, es Romanos 12. Romanos 12, el versículo 1 y el versículo 2, y que voy a leer según la Nueva Traducción Viviente. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué costumbres y conductas queremos imitar en la iglesia? Queremos heredar a la siguiente generación. Bueno, en nuestra organización, las reuniones generales, la de reflexión grupal, el discipulado en 3D, los tiempos a solas, las consejerías, medios para hacer, y subrayo el verso 1, un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y agrega el verso 3 y lo vuelvo a leer: más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. La adoración no es apagar el cerebro. Y puede entender que algunos apagan la cámara para que fluya mejor el audio. Pero que justamente nos mantengamos conectados
a pesar de eso. Y la organización es adorar al Señor con la mente atenta por la palabra escrita para filtrar al mundo sin Cristo que distrae, presiona, incluso persigue. Y esto es lo que debemos justamente procurar, salir justamente del anonimato, salir detrás de cámara y que en su momento volver a reunirnos física y presencialmente. Y hablando de adoración, incluso reaprender y no distraernos más de los espectáculos de cantantes y diría entre comillas cristianos que sobreponen la emoción al estudio inteligente, racional, a la palabra del Señor, que es la que establece la verdadera forma de adorarlo. Vuelvo al testimonio de Esdras, capítulo 3, versos 10 y 11, y así conectamos con el otro asunto. Por un lado, la organización y por el otro lado, este asunto, la adoración. Verso 10 y versículo 11. Cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, llegaron los sacerdotes con sus vestimentas sagradas y sus trompetas, junto con los levitas descendientes de Asaf, con sus platillos. ¿Para qué? Para alabar al Señor, según lo establecido por David, rey de Israel. Todos daban gracias al Señor. Y a una le cantaban esta alabanza: Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor porque se había echado los cimientos del templo. En estos versos puedes observar el desempeño de algunos roles, pero la atención está dirigida hacia la unificación de la iglesia para alabar a Dios porque Él es bueno y porque es fiel. Recuerda la introducción de Esdras, capítulo 1, verso 1. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino. Y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. El regreso a Jerusalén a construir el templo es el anticipo de lo que se cumplió ya por palabra de Dios y lo que aún falta por cumplirse según la palabra de nuestro Dios en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías 31, versículo 31 dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y cuál es el testimonio según el Nuevo Testamento? Romanos capítulo 9, versos 28 y 29. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón. Desde ahí Dios construye. La que realiza el Espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba a Dios y no la gente. Palabra de nuestro Dios. Reunidos con un mismo propósito, viva comunidad. Para adorar al Señor
y organizados para ese fin, en la que de manera extraordinaria somos elogiados por Dios, o tal vez no, por no construir para Él o por ser indiferente a su convocatoria de reunirnos. No nos reunimos, ni reuniremos, ni nos reuniremos por la construcción de ningún templo hecho por manos de hombre, sino por el cumplimiento de las profecías en Cristo Jesús nuestro Señor, quien nos edifica como sus templos santos y siempre santificándonos desde el corazón y no por lo exterior, mirando el día que no habrá templo, porque Dios estará en medio nuestro por la eternidad y no necesitaremos templo, como igual no lo necesitamos hoy para reunirnos. ¿Cómo no alabar a nuestro Dios? ¿Cómo no reunirnos con el mismo propósito para aprender a adorar juntos a quien abrió el cielo y envió a su Hijo Jesucristo para ser nuestro sumo sacerdote y presentarnos ante el trono de la gracia? Y tal vez un domingo como hoy, el primer domingo el primer día de la semana, empezar a reunirnos con un mismo propósito, o a retomar reunirnos con un mismo propósito, a afirmar que nos reunimos los pibeños con un mismo propósito durante la semana y un día como hoy, uno a uno o en grupos pequeños, pero afirmando que nuestro Dios habita en medio de su pueblo. Seamos dos, seamos tres, Él está en medio de su pueblo que le adora. Todo para la gloria de Él y para la salud de su iglesia y en consecuencia de las naciones. Quiero permitirte justamente hacer un alto y revisar justamente hacia dónde se está inclinando tu corazón, hacia qué se apasiona tu corazón, porque es ahí donde el Señor trabaja y es donde allí Él quiere atender lo que le interesa a Él, sembrar su palabra y usar los medios que ha dispuesto para vitalizar a su iglesia. Y es probable que hasta el día de hoy, en medio de todas las distracciones, distanciamientos y prohibiciones, así también te hayas distraído de sus propósitos. Y hoy es día de salvación para que los retomes o para que des tu primer paso de fe y transitar el camino de salvación concedido por el Dios verdadero, creador del cielo y la tierra, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuyo testimonio lo tenemos hoy en el Evangelio de Jesús. Oramos. Señor, yo te quiero dar muchas gracias por la oportunidad que nos concedes de reunirnos por medio de esta modalidad, pero entender algunas cosas y prepararnos para otras. La buena noticia es que no necesitamos ni un día ni un lugar en especial para encontrarnos contigo. Pero así también tú esperas que al tener comunión contigo estemos y seamos uno con el resto de los tuyos. Señor, ayúdanos a ser sensible a esta verdad y poder ser consecuente, Señor, a todo lo que has dispuesto para que tu iglesia, Señor, se edifique sobre tierra sólida, sobre la roca, y así ante los vientos en contra
ante los lamentos del mundo y sospechas de los incrédulos, como los detractores que en algún momento se levantarán. Señor, tu iglesia siga construyendo contigo, como también siga reuniéndose en torno a tu testimonio, para nuestra salvación y salud, para la salvación de la siguiente generación y de quienes, Señor, están buscando de ti y todavía no han logrado conectarse a la vid verdadera. Ayúdalos, Dios, y ayúdanos para ser encontrados por ti, santos y siempre santificándonos, solo por la obra gratuita tuya, Dios, conforme al evangelio de Jesucristo. Ayúdanos, Dios, a reunirnos con un mismo propósito. Y la iglesia dice, amén y amén.